Hay una frase muy conocida, y cuando yo diga la primera parte, usted puede decir la otra, porque todo el mundo la conoce. Y dice así: el que a buen árbol se arrima, el que a buen árbol se arrima, buena sombra lo cobija. Hace muchos años yo conocí una familia que experimentó lo bueno y lo malo de arrimarse a un buen árbol. Y ahora les voy a decir por qué. Esta familia, que era muy conocida por mi familia, yo venía cada año, yo vivía en el Varadero. El esposo, el padre de la familia, en aquel tiempo, años 90, tenía un importante cargo en una firma que no sé cuánto conoce, creo que se llamaba Cherry, si no recuerdo más, una petrolera, ¿sí era decir, verdad? Una petrolera así, canadiense, creo. Y en aquel tiempo este hombre, años 90, pleno periodo especial, ganaba un salario como gana una persona que trabaja en una petrolera en Canadá, no en Cuba. Así que toda su familia vivía muy, muy bien. Él era el árbol al que toda una familia se había arrimado y bajo cuya cobija estaba toda una familia. Pero un buen día le dio un infarto. De la noche a la mañana, el árbol que cobijaba a tantas personas no estuvo. Y toda esa familia que durante años se acostumbró a depender y a vivir a la sombra de este hombre, de pronto se encontró completamente desamparada y sin nada. ¿Y por qué les hago esta historia? Porque el refrán es muy cierto. Pero si nosotros lo vamos a aplicar adecuadamente, tenemos que pensar bajo qué árbol nosotros vamos a estar cobijando. Y lo que tenemos que entender es que cualquier cobija, cualquier refugio que nosotros busquemos en esta vida fuera de Cristo, estamos a expensas de estar desamparados en cualquier momento. Hermanos, los hombres fallan. Los hombres, aunque quieran estar, no siempre van a estar. Cuando la Biblia dice maldito el hombre que confía en el hombre, escuche, porque este texto se malinterpreta muchas veces. La gente dice no se puede confiar en nadie. No es lo que significa. Usted puede confiar en su esposa, en su esposo, y debería. No imagino un matrimonio donde el esposo y la esposa no tengan confianza. Yo confío en Iván, Iván confía en mí. Los hermanos confiamos en nosotros. La familia se tiene confianza. La confianza es importante. Pero cuando ese texto dice maldito el hombre que confía en el hombre, es el hombre que ha puesto su confianza y su esperanza de salvación y su refugio en otros hombres. Si tú esperas que tu confianza, que tu refugio, que tu seguridad descanse en las manos de otra persona, maldito el hombre que confía en ese hombre, porque no hay hombre en esta tierra, no hay ser humano bajo cuya sombra podamos tener una verdadera seguridad. Y la única seguridad se halla en Cristo. Y el Salmo de hoy nos muestra esa verdad. Nos dice, y como vamos a estar viendo, el Salmo de hoy nos enseña que las misericordias de Dios jamás faltarán a los que están en Cristo. Las misericordias de Dios le pueden faltar a cualquiera menos al que está en Cristo. Al que está en Cristo, al que conoce a Jesús, al que ha venido a refugiarse bajo sus alas, bajo su sombra, jamás la misericordia de Dios le va a faltar. Y yo quiero que me acompañes a través de este salmo para poder mostrarte esa verdad. Y lo primero que quiero que notemos es que este salmo nos deja claro que Dios tiene misericordia de su pueblo. Y eso lo puede ver usted desde el versículo 1 hasta el versículo 37. Esta primera parte, que abarca casi todo el salmo, es una bella alabanza a la misericordia y a la fidelidad de Dios. Si usted estuvo escuchando atento a la lectura bíblica, y si usted ojea por encima ahora todo este texto, se va a dar cuenta que hay dos palabras que se repiten durante esta primera parte y el resto del salmo muchas veces, y esas palabras son misericordia y verdad. De hecho, el salmo comienza de esta manera: las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente, de generación en generación haré notoria tu fidelidad con mi boca. Porque dije, para siempre será edificada misericordia, en los cielos mismos afirmarás tu verdad.
Esta primera parte, hermanos, es una alabanza bien extensa dentro de este salmo, que alaba a un Dios misericordioso, que alaba a un Dios que es fiel siempre, y que esa fidelidad, que esa misericordia es para con su pueblo. Y te nos preguntamos qué mueve al salmista a ver, a notar esta misericordia, a notar este carácter en Dios. Podemos ver varias cosas dentro del salmo. Podemos ver que el salmista habla del obrar de Dios, de la manera en que Él actúa, de lo que ha hecho, de las cosas que ellos han podido constatar. Y podemos ver verdades como celebrarán los cielos tus maravillas. Cuando el salmista escribe con el conocimiento de una larga historia donde el pueblo de Dios ha sido expuesto a las maravillas de Dios. Este salmista está hablando desde el punto de vista de alguien que conoce un Dios que lo sacó de Egipto, que abrió el mar rojo, que destruyó a sus enemigos, que los ha estado guiando, que ha sido bueno y misericordioso con ellos. Si vas al versículo 9 verás que Dios tiene dominio sobre la braveza del mar. Él sosiega las olas cuando se levantan. Vemos el obrar de Dios. Dice que quebrantó, el versículo 10, a Rahab. Rahab no es Rahab la ramera. Rahab era un monstruo marino en la mitología no griega, sino oriental. Porque estamos en un contexto oriental. Un monstruo marino, temido, mitología. Pero la idea del salmista, y recuerden que esto es poesía, es que ese monstruo temido, indomable, fuerte, poderoso, Dios lo domina. Dios domina el mar, Dios tiene control sobre todas estas cosas. Dice que suyo, versículo 11, son los cielos y la tierra, todo, el mundo y su plenitud, tú lo fundaste. El salmista alaba el brazo potente de Dios en el versículo 13. Yo solamente estoy tomando pinceladas de todo el salmo, de cómo vemos la descripción que el salmista está haciendo de ese obrar de Dios. Pero él también habla de su carácter. Le dice en el versículo 6 que nadie se iguala a Jehová, no hay nadie semejante. Lo hace en forma de pregunta. ¿Quién en los cielos se igualará a Jehová? ¿Quién será semejante a Jehová entre los hijos de los potentados? Está hablando de los poderes celestiales. No hay nadie en los cielos que se le pueda igualar al Señor. Es temible, versículo 7, en la congregación de los santos. Formidable sobre todo cuando están alrededor de Él. Versículo 8, Dios de los cielos, ¿quién como tú? Poderoso eres. Versículo 13, al final, fuerte es tu mano, exaltada tu diestra. Justicia, versículo 14, y juicio son el cimiento de tu trono. En resumen, el salmista está recopilando todo ese conocimiento, toda esa información que él tiene de Dios, de cómo obra Dios, de cómo es Dios, y en base a todo eso está elevando pues este canto, esta alabanza al Señor. Y como conclusión lógica, el salmista dice en los versículos 15 al 18, bienaventurado el pueblo que sabe aclamar. Dichoso el pueblo que sabe aclamar a ese Dios. Y cuando yo veo esta expresión, bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte, yo no estoy pensando en un pueblo que sabe cantar, yo no estoy pensando en un pueblo que sabe alabar eternamente, yo estoy pensando en un pueblo que conoce a Dios, que ha profundizado en su relación con Dios, que tiene un entendimiento de Dios, porque eso es lo que el salmista está haciendo. Él conoce a Dios, él tiene información de Dios, él sabe cómo es Dios, él sabe cómo obra Dios. Por eso él puede decir con seguridad, tú eres misericordioso, tú eres justo, dichoso el pueblo que sabe aclamarte a ti, que te conoce y que en virtud de ese conocimiento puede aclamarte. Ese pueblo andará, dice el versículo 15, andará a la luz de tu rostro, en tu nombre se alegrará todo el día, en tu justicia será enaltecido, porque tú eres la gloria de su potencia, y por tu buena voluntad acrecentarás nuestro poder, porque Jehová es nuestro escudo y nuestro rey es el Santo de Israel. El profeta Jeremías, Dios a través del profeta Jeremías, en el capítulo 9, versículo 24, dice, si en algo ha de alabarse alguien, y estoy parafraseando, que se alabe en esto, en conocerme y en entenderme, dice Jehová, que hago justicia, porque estas cosas me complacen. Nuestra principal tarea, hermano, como hijos de Dios, es conocer a nuestro Dios. No hay mayor responsabilidad, no hay mayor tarea más importante para nosotros que conocer a nuestro Dios.
¿Sabe? A veces la gente cree que es mejor cristiano porque sepa más teología, porque lea más libros. Todo eso es importante, escuche bien, ¿no? Porque ahora nadie sabe que el pastor dijo que no hay que leer, que eso no es importante, que no hay que estudiar, que no hay que prepararse. No, no, nosotros somos una iglesia que enfatizamos y somos muy pro a que hay que estudiarse, a que hay que prepararse, que los que sirven tienen que tener una preparación académica. Todo eso es muy importante. Pero nada de eso sustituye nuestro conocimiento de Dios. Conocer al Señor. Y si tú te preguntas cómo estudio mi Biblia, te voy a dar la receta más fácil y que más va a agradar a Dios. Abre tu Biblia cada día en tu lectura bíblica y solamente responde una pregunta: ¿qué aprendo de Dios hoy? Y si cada día puedes abrir la Biblia y leer una porción y solamente responder esa pregunta, vas a crecer como nadie. Porque esta es la revelación de Dios para nosotros. Aquí es donde nosotros le conocemos. Bienaventurado el Dios que sabe aclamarte, que te conoce, que sabe cómo eres. Ese es el único pueblo que puede decir: cantaré perpetuamente de generación la misericordia de Jehová. Ahora, bueno, ustedes se estarán preguntando, porque yo sé que hay muchos aquí que son estudiosos y están viendo que yo estoy hablando de la misericordia, de la alabanza, y como que me volé algo y dicen: sí, pastor, por ahí hay algo ahí en esa primera parte que usted como que se la está volando. Sí, claro, allá vamos ahora. Si usted se habrá dado cuenta, esta primera parte hace énfasis en algo muy, muy importante, y es el pacto que Dios hizo con David. Lo dice en los primeros versículos, versículo 3 al 4, dice: pacto con mi escogido, juré a David mi siervo, diciendo: para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. Y después de toda esta alabanza, a partir del versículo 19, retoma otra vez el pacto y dice: entonces hablaste en visión a tu santo y dijiste: he puesto socorro sobre uno que es poderoso, he exaltado un escogido de mi pueblo, allí a David mi siervo. Y continúa todo el resto del Salmo hasta el 37 hablando de ese pacto. ¿Y qué tiene que ver ese pacto con la misericordia de Dios? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué en medio de un salmo donde él está hablando: Dios, tú eres misericordioso, tú eres fiel, mira tus obras, mira tus maravillas, el salmista está trayendo a la memoria un pacto que Dios hizo con David en su tiempo? Hermano, porque el pacto que Dios hizo con David garantiza la misericordia de Dios para con su pueblo. Y te lo voy a explicar de una manera sencilla, sin enredarnos en muchas profundidades y en muchos verovecos de la teología. El rey puesto por Dios para su pueblo. Estamos ahora en el Israel. No piensa ahora en el actual en la iglesia. Ahora vamos a estar en Israel por un momento. El pueblo de Dios en la antigüedad. Ahí Dios estableció un rey para su pueblo, ¿sí o no? Si al rey le iba bien y si ese rey era fiel, obedecía a Dios, ¿cómo le iba a ir al pueblo? Bien. El rey, hermano, cumplía un papel importante para el pueblo de Dios. Él era el que peleaba las victorias, las luchas del pueblo. Él era el que daba la victoria. De hecho, David fue el que libró a Israel del dominio filisteo. Él era el que peleaba por su pueblo. Él era el que traía, de acuerdo a su manera de obrar, a su reinado, justicia, rectitud al pueblo bajo su cuidado, al pueblo de Dios. En otras palabras, la misericordia de Dios era experimentada por el pueblo a través del ungido del rey puesto por Dios para cuidar y pelear por su pueblo. Y eso es muy, muy importante, porque todo entonces lo que pasaba con ese rey afectaría al pueblo de Dios. Y lo dice en los versículos 30 al 32. Parte de ese pacto decía así: si dejaren sus hijos mi ley y no anduvieren en mis juicios y profanaren mis estatutos y no guardaren mis mandamientos, entonces castigaré con vara su rebelión y con azotes sus iniquidades. Si el rey no obedecía a Dios, si el rey no se sometía, las derrotas, las carencias que trajera el rey a causa de su pecado para con él, pues afectaría al pueblo. Y eso es lo que pasó, y eso es lo que motivó este salmo. Los versículos siguientes, entonces, del 38 al 48, este salmista, que ha estado trayendo esto a la memoria, eleva a Dios una queja razonable.
Una queja razonable. ¿Por qué una queja razonable? Lo vamos a ver ahora del versículo 38 al 48. Después de esa alabanza, hay un cambio muy fuerte que usted lo puede ver en el versículo 38, que está precedido por esta palabra más. Hay un contraste ahí. Después de todo esto, dice el salmista, hablando a Dios, tú desechaste y menospreciaste tu ungido. Tú desechaste y menospreciaste tu ungido. El salmista le replica a Dios, te has airado con él, estás enojado con él. ¿Y qué implica todo eso? Bueno, que el pueblo estaba sufriendo, que la nación estaba destruida. ¿Cuándo ocurrió esto? Después de Salomón. Si usted conoce un poquito de Biblia, se recuerda que cuando Salomón tomó el trono, que tuvo un reino bastante, digamos, bueno al principio, lleno de sabiduría, de prosperidad. Se dice que en el tiempo de Salomón el reino prosperó como nunca, pero Salomón en un punto de su peregrinar pues se desvió de su obediencia a Dios, comenzó a buscarse, llenarse de mujeres de otras naciones y a ofender al Señor en su camino, comenzó a practicar la idolatría inclusive por estas mujeres. Y el Señor dijo, no voy a castigar, o sea, no voy a juzgar tu pecado en este tiempo por amor a David, por amor a este pacto precisamente. Pero después del reinado de Salomón, el reino se divide en dos, comienza una serie de, cuando usted lo lee en la Biblia, es un poco a veces agobiante, porque ves un rey que sale, trata de andar en los caminos del Señor, todo bien, después viene un rey que es injusto y viene calamidades, hasta que finalmente todo el camino de reyes buenos y reyes malos que obedecen a algunos y desobedecen a otros, pues llega al punto clima donde definitivamente pues Dios juzga a Israel, es conquistada, Israel es destruida, arrasada por las naciones enemigas y cae de alguna manera pues el peso de la justicia de Dios completamente sobre el pueblo de Dios. Entonces ahora tú lees este salmo y tú dices, pero qué fresco el salmista este, ¿con qué autoridad él se le acerca a Dios y le dice, tú menospreciaste tu ungido, no estás cumpliendo tu pacto, estás dejando que pase todo esto? Sí, pastor, pero el problema es que eso es lo que decía el pacto, que si ellos ofendían, que si el rey se desviaba, Dios no iba a juzgar. Ese salmista es un poco atrevido al referirse a Dios de esta manera, pero no lo veas así. Yo no veo un hombre atrevido, yo no veo un hombre fresco, yo veo un hombre que conoce tanto el carácter de Dios, conoce tanto la fidelidad de Dios, que puede pararse delante de Dios y decirle, tú prometiste que lo ibas a sostener para siempre. Sí, él pudo haber fallado, pero el pacto dice claramente, en versículo 33, mas no quitaré de él mi misericordia ni falsearé mi verdad, no olvidaré mi pacto. Y en versículo 36 y 37, su descendencia será para siempre, y su trono como el sol delante de mí, como la luna será firme para siempre, y como un testigo fiel en el cielo. Hermano, esta es una persona que más que preocupado por lo que está pasando él y lo que le está pasando al rey, está preocupado por la gloria de Dios. Y está preocupado por un Dios que él conoce que es justo, que es misericordioso, que es fiel, pero que la realidad que él está viviendo lo lleva a pensar que Dios no está comportándose como debería de acuerdo a su palabra, lo que él había firmado. Había destrucción, el ungido del Señor estaba siendo menospreciado, era lo propio de los vecinos, la nación estaba destruida. Así que el salmista pregunta, ¿hasta cuándo, oh Jehová? Te esconderás para siempre, arderá tu ira como el fuego. Recuerda cuán breve es mi tiempo. ¿Por qué habrás creado en vano a todo hijo de hombre? ¿Y qué hombre vivirá y no verá muerte? ¿Librará su alma del poder del Seol? Imagina a alguien que, y esto es una manera de que pueda quizás verlo como lo estoy viendo yo en esta mañana. Imagina a alguien que te conoce bien, que es tu amigo, que es alguien que te quiere y que te respeta, pero en algún momento estás actuando de una manera que no es consecuente a la persona que tú eres. Y ese amigo viene y te dice, fulano, tú no te estás comportando como tú eres. Tú no estás haciendo las cosas
Ese no es la persona que yo conozco. Ese no eres tú. ¿Tú sentirías eso como una ofensa hacia ti? No lo sentirías, ¿verdad? Porque es alguien que te conoce, que sabe cómo tú eres y que simplemente se está acercando a ti para decirte lo que estoy viendo en tu manera de actuar no es consecuente con quien tú eres. No habla de la persona que eres. Eso es lo que está haciendo el salmista. Señor, lo que yo estoy viendo, la manera en que están sucediendo las cosas, la derrota que está sufriendo Israel, la manera en que está siendo humillado el ungido que tú pusiste, no es consecuente con el Dios que yo alabo, el Dios que yo conozco, que es misericordioso, que es fiel, que es justo. Y si una enseñanza maravillosa podemos sacar de este proceder actual del salmista, es aprender a ver la vida con una visión, una cosmovisión informada por el Dios que conocemos. Noten, eso es una manera, no es como muchas veces vemos la vida. Nosotros siempre, a veces estamos viendo la vida de una manera mundana y terrenal. Sí, quizás tú puedas pensar, esa no es la manera de referirse a Dios, el hombre está siendo un poco arrogante, el hombre está siendo quizás atrevido, pero su vida está moldeada por Dios. Su conocimiento del carácter de Dios es lo que le lleva a obrar como obra, es lo que le lleva a pensar como piensa. Él no ve las cosas que pasan como cosas ajenas. Nosotros estamos en Cuba hoy, estamos viéndolo todo siempre, y las necesidades, las carencias y todo eso, pero de un plano terrenal. Sería mejor todo si este país fuera diferente, si los líderes fueran otros, si pasara esto, todo desde el punto de vista político y terrenal. Y no aprendemos a ver la vida a la luz de la cosmovisión bíblica, a entender que nosotros estamos aquí, pero no somos de aquí, que nosotros no podemos mirar al mundo como lo miran los demás, que no podemos ver las circunstancias como las ven los demás. Las circunstancias son las mismas, el mundo es el mismo, pero para ti y para los incrédulos no es lo mismo. En cuestión de significado, en cuestión de lo que implican las cosas que pasan a nuestro alrededor. Es aprender la vida con una cosmovisión bíblica, con una cosmovisión cristiana. El Salmo termina, los versículos 49 al 52, con el salmista clamando por esas misericordias que él no está viendo. Versículos 49 al 51 comienza con estas palabras: Señor, ¿dónde están tus antiguas misericordias? Y hasta este punto tú te estarás preguntando, y al final, pastor, ¿qué tiene que ver todo eso conmigo? Porque usted comenzó diciendo que las misericordias de Dios nunca faltarán a los que están en Cristo, y hasta ahora yo lo único que he visto, sí, el salmista alabando a Dios por su misericordia, y yo también lo puedo alabar. Sí, yo he visto el salmista viendo el mundo desde su perspectiva cristiana, con su buena, cristiana no teológica, digamos, con su buena cosmovisión bíblica, pero al final no veo nada, porque al final yo veo que el Salmo cierra diciendo: ¿dónde están tus antiguas misericordias que juraste a David? ¿Dónde está todo eso? Yo no lo veo ahora. Hermano, ¿dónde están las antiguas misericordias de Dios para con David? En Cristo. En Cristo están las antiguas misericordias que el salmista clama. Yo no sé si en algún momento Dios le respondió al salmista. Pudo haber una respuesta temporal a la inquietud del salmista. Puede ser que en algún momento pues Dios haya quitado el lazo, el juicio sobre la nación, y puede haber traído un tiempo de paz, como siempre ocurrió. Pero las misericordias de Dios, las que Él prometió a David, se cumplen completamente, perfectamente y definitivamente en la persona de David, porque Dios prometió un descendiente, un hijo de David que se sentaría en su trono. Cuando tú abres el Nuevo Testamento y abres el primer capítulo del Nuevo Testamento, Mateo 1, capítulo 1, versículo 1, lo primero que tú vas a encontrar: Jesús, hijo de Abraham, ¿hijo de quién? Hijo de David. Y si vas al Evangelio de Lucas y vas al anuncio que se le hace a María en cuanto al nacimiento de Jesús, versículos 31 al 33, le dice el ángel: y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios de Israel le dará, ¿qué cosa? El trono de David, tu padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino
no tendrá fin. Hermanos, el ungido del Señor, el siervo de Dios que Dios ha puesto para con su pueblo, el hombre a quien Dios cumple todas sus promesas hechas a David, las misericordias por las cuales clamaba el salmista, están en Cristo Jesús y solo en él. Y si tú eres un hijo de Dios, tú tienes que entender que jamás te van a faltar las misericordias de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús no es David, porque Jesús no es Salomón, porque Jesús no es ninguno de ellos, porque Jesús es perfecto, Él es Dios eterno, poderoso, Él nunca te va a fallar, Él nunca va a ser vencido, Él nunca va a ser derrotado, Él ya venció, Él ya tiene el trono, Él ya tiene el dominio, Él ya tiene todo el poder, no hay nadie como Él. Si tú has venido a ampararte bajo la sombra del Señor, te arrimaste al buen árbol. Si tú has venido a ampararte bajo la sombra de Jesús, estás bajo el buen árbol. Y buena sombra te cobija. Y jamás te será quitada. Jesús, hermanos, es nuestro Rey. Pregunta en esta mañana ¿es Jesús tu Rey? Sí, pastor, sí, Jesús es maravilloso, es... No, ¿es Jesús tu Rey? ¿Has sometido tu vida a Cristo? No solamente que un día hiciste una profesión de fe y dijiste, sí, yo quiero ser eso. No, Él está reinando en tu vida hoy. Tus actos, tu vida, la manera en que te conduces, cómo miras, cómo te proyectas, ¿está regido por el Rey Jesús? ¿O está reinando tú sobre tu vida? ¿O están reinando otros sobre tu vida? ¿Quién reina hoy sobre tu vida? Aquellos que salían del Antiguo Testamento de la sombra del Rey de Israel, pues no tenían el amparo y cuidado de Dios que estaba sobre su pueblo. ¿Cuánto más aquellos que hoy pretenden vivir fuera de Cristo? Pretenden vivir sin el amparo y el cuidado del Señor. Bueno, quiero concluir con dos cosas importantes porque creo que este texto trata dos temas muy importantes que a manera aplicativa creo que son valiosas para la iglesia hoy que tenemos que tratarlo. Y lo primero es, hay un solo ungido y es Cristo. Usted ha escuchado muchas veces, no toques al ungido del Señor. Falsamente aplicado a quien no se le aplica. Si usted ha estado siguiendo el Salmo y usted entiende quién es el ungido del Señor y quién actualmente es el que Dios ha puesto como ese ungido, usted no puede aplicar ese título a nadie más sobre la tierra. Hay personas hoy que se hacen llamar los ungidos del Señor. Y lo hacen por dos razones. En el mejor de los casos, porque no conocen las Escrituras. Y en el peor de los casos, porque son unos descarados. Porque son pastores o falsos maestros que están profanando el nombre de Cristo, que están malguiando al pueblo de Dios. Y cuando alguien en la congregación quiere confrontar a ese pastor ha creado el mecanismo a través de una falsa enseñanza para que alguien que está al lado le diga, no te metas con él, dice la Biblia, no te metas con el ungido del Señor. A no ser que ese pastor sea Saúl, o David, o Salomón, o cualquiera de los reyes de Israel, o Cristo, es los ungidos del Señor. Pastor, pero hay que respetar a los pastores, por supuesto, lo dice la Biblia, hay que honrarlos. Dice la Biblia, no que no se pueden confrontar, sino que no se puede difamar su nombre sin testigos, sin pruebas, porque eso afecta y daña al pueblo de Dios. Pero sí se puede confrontar con testigos, con pruebas, si es necesario, no falsamente, pero eso no quiere decir que sea el ungido del Señor. Cualquiera que tome ese nombre, escuche bien, para mí, está blasfemando el nombre del Señor. Porque el ungido es Cristo, nadie más que Cristo. Darle ese título a un hombre es una ofensa, es deshonroso y es desagradable.
solamente es ungido y es Cristo. Y lo segunda verdad que quiero que tengamos presente a la luz de este salmo hoy, y muy anclada la primera, es que si Cristo es ungido, el único ungido del Señor, todo lo bueno que tú y yo como pueblo de Dios podamos esperar o tener en esta vida está anclado en nuestra relación con Él. Aquellos que estén esta mañana y que piensan que pueden tener una buena relación con Dios y ser cristianos sin Cristo, es un absurdo. Ser cristiano sin Cristo, ser un hijo de Dios, tener una buena relación con Dios sin Cristo, está completamente errado. Dios puso a su rey, el rey que gobierna a su pueblo. Él ha determinado que su pueblo esté bajo el amparo de ese rey. Si tú esta mañana estás aquí, crees que puedes llevarte bien con Dios, tener una buena relación con Dios, estar en paz con Dios sin Cristo, estás completamente equivocado. Pero si tú estás hoy aquí y amas al Señor y por supuesto eres cristiano y crees que hay algo bueno en esta vida que puedas tener aparte de Cristo, también estás equivocado. Porque no hay nada bueno que podamos esperar, porque en nosotros no hay nada bueno, nada meritorio, nada por lo cual reclamarle a Dios. Cuando los salmistas reclaman este salmo a Dios, lo hacen en virtud del pacto con los ungidos. Él nunca dice, Señor, acuérdate de mí, acuérdate de tu pueblo. No. Del ungido no se trata de nosotros, se trata de tu pacto con ese ungido. Cuando tú y yo vamos al Señor hoy, ¿qué le decimos? Señor, no se trata de mí, no se trata de mi justicia, no se trata de que yo haya hecho nada bueno, que sea mejor. Se trata de Cristo, de lo que Él hizo, de que Él es el rey, de que Él es el ungido. Cuando tú me miras a mí, no me miras conforme a lo que soy yo, me miras por lo que Él es, por lo que Él hizo. Es a través de Él que nosotros podemos tener esto. Y eso se aplica a todas las áreas de tu vida. No busques la aprobación de los hombres, no la necesitas. No busques jamás afirmarte tu valía por lo que haces, por lo que eres, por lo que opinan los demás, porque vas a vivir infeliz toda la vida. Tu valía está en Él. Él es tu escudo, tu roca, tu justicia, tu verdad, tu sabiduría, tu poder. Él es todo para ti. Y este canto que cantamos ahorita tan precioso, dame a Cristo, yo no necesito nada más y tú no necesitas nada más. Es Él, se trata de Él. Mi valor, tu valor, es por quien es Él. Solamente. Vamos a orar. Dios, bueno, gracias porque, Señor, enviaste a tu ungido. Fuiste fiel a tu pacto y tu promesa. Estableciste a tu rey por todas las generaciones. Un rey eterno, poderoso, que cuida de tu pueblo, que intercede por tu pueblo, que empodera a tu pueblo, que guarda a tu pueblo. Señor, tus misericordias nunca nos faltarán porque estamos bajo la sombra protectora del Rey Jesús, Señor. Ayúdanos a descansar en esa realidad, a confiar en eso, Señor, a estar firmes en nuestra vida sabiendo que tu ungido no será conmovido jamás. Él tiene todo el poder y toda la autoridad. Él ha vencido, Señor. No que vencerá, es que ha vencido. Él tiene el dominio, el poder sobre todas las cosas. Gracias, Señor, porque tu misericordia nunca faltará. En Jesús.